La lluvia caía sobre la ciudad esa noche como si el cielo hubiera guardado su furia durante muchísimo tiempo, y solo esa noche hubiera decidido derramarla toda sobre las calles estrechas de Harley. Entre el agua negra que arrastraba pedazos de luz rota, una mujer avanzaba en silencio, arrastrando consigo todo lo que le quedaba de una vida. Delia Harwell apretaba la correa del maletín médico de su madre. Con la otra mano sostenía una pequeña maleta que resbalaba entre los charcos. Adentro no había nada de valor para el mundo, unas cuantas prendas viejas, un cronómetro que su madre había usado para contar los latidos de los enfermos, y una carta de despido cuya tinta todavía no se había secado. Pero para ella, eso era el mundo entero, era todo lo que le quedaba. A sus 27 años, Delia ya había vivido lo suficiente para entender una verdad amarga. Esta ciudad jamás guardaba un lugar para quienes tropezaban. 3 semanas antes, el hospital la había echado por atreverse a decir que un médico reconocido había recetado el medicamento equivocado, y que por ese error, un ser humano había muerto. La gente creía en el diploma colgado en la pared, creía en el traje bien cortado. Ella solo tenía sus manos, unas manos que habían mantenido latiendo tantos corazones, y que ahora temblaban de frío, inútiles bajo la lluvia. Se dejó caer bajo el toldo de un edificio abandonado, apretando el maletín médico contra su pecho como si sostuviera la mano de su madre ya fallecida. Esa noche no era el final. Al menos ya no estaba bajo la lluvia. Entonces, desde el callejón al otro lado de la calle, llegó un sonido. El choque seco del metal, un gemido ahogado, y luego el ruido de un cuerpo cayendo. Cuando Delia se atrevió a mirar entre la lluvia, vio 3 figuras, 2 de pie, una de rodillas. Y en solo un par de latidos, todo se invirtió. El hombre que parecía a punto de caer se levantó lentamente hasta su altura completa, con movimientos tan firmes y fríos que a Delia se le olvidó respirar. Los otros 2 huyeron hacia la oscuridad, como si escaparan de algo más aterrador que la muerte misma. El hombre que quedó dio un paso hacia la luz. Alto, de hombros anchos, con un abrigo oscuro empapado que se pegaba a un cuerpo endurecido. Caminaba con una leve cojera en la pierna izquierda, marca de una vieja herida. En la comisura de su boca había una mancha oscura, y con ojo profesional, Delia lo supo de inmediato. No era su propia sangre. El hombre se detuvo, giró la cabeza despacio, y miró directamente hacia el lugar donde ella se escondía en las sombras, como si hubiera sabido todo el tiempo que estaba ahí. No vas a necesitar eso, dijo con voz baja y áspera, como metal rozando piedra. Su mirada pasó sobre la mano de Delia, cerrada alrededor de las tijeras que llevaba en el bolsillo, y luego se detuvo en el maletín que sostenía contra el pecho. Y esos ojos, no eran ojos de depredador, sino ojos hundidos, cruzados de rojo, cargando el cansancio de un hombre que llevaba demasiado tiempo sin dormir una sola hora decente. ¿Eres enfermera?, no era una pregunta. El hombre guardó silencio largo rato, mientras el agua de lluvia le escurría por el ala del abrigo. Luego dijo lo que Delia jamás olvidaría: te pagaré lo que sea, dijo en voz baja. Solo haz una cosa por mí. Siéntate a mi lado hasta que salga el sol. Y en la mente de Delia solo quedó una pregunta. Un hombre que acababa de hacer huir a 2 personas sin siquiera mirar atrás, ¿qué podía temer en la oscuridad? Tanto, que le rogaba a una desconocida que se quedara a su lado hasta el amanecer. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en historias de sanación, donde la bondad siempre encuentra el camino a casa. La oferta quedó suspendida entre ellos, más pesada que la lluvia que caía a su alrededor. Delia no se movió. Cada nervio de su cuerpo gritaba una sola cosa: levántate, agarra la maleta, desaparece en la calle oscura antes de que sea tarde. Había escuchado suficientes palabras dulces de hombres en su vida, y había aprendido que detrás de cada invitación había casi siempre un precio que mujeres como ella no podían pagar. Un hombre que acababa de hacer huir a 2 atacantes no era el tipo de hombre que una mujer sensata debía seguir a su casa. Apretó más fuerte la correa de su maletín, con los pies listos para retroceder. Pero entonces lo miró con más atención, y esa mirada lo cambió todo. El hombre apenas podía sostenerse en pie. Trataba de disimularlo, con los hombros todavía firmes, la barbilla todavía en alto, pero Delia había pasado demasiados años junto a camas de enfermos para no reconocer esas señales. Su peso estaba mal repartido hacia un lado. Su mano derecha colgaba floja, y por la tela oscura de la manga se extendía una mancha, más oscura incluso que el agua de la lluvia.
Su respiración era corta y rápida. Cuando la luz de la calle iluminó su rostro, Dileya vio su piel tornándose gris, sus labios perdiendo color, el mismo tono que había visto en pacientes que habían perdido más sangre de la que creían. Este hombre estaba agotado, y ni siquiera sabía cuán mal estaba. Ella odió eso. Odió esa parte de sí misma que se negaba a darle la espalda. Su madre solía decir que una verdadera enfermera no podía cerrar los ojos ante alguien que sangraba, sin importar quién fuera esa persona, sin importar las circunstancias. Era el don y la maldición de esa profesión. Y ahora, parada bajo la lluvia frente a un desconocido peligroso, sentía esa maldición apretándole el pecho. Su instinto de supervivencia le decía que corriera. Su instinto profesional la mantenía ahí, clavada. Por unos segundos, los dos instintos lucharon como corrientes de agua opuestas. Al final, soltó un largo suspiro, y su instinto profesional ganó. Siempre ganaba. Su brazo, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Está perdiendo sangre. Si se queda parado aquí 10 minutos más, se va a desmayar antes de llegar a cualquier lado. El hombre frunció ligeramente el ceño, como si esas palabras fueran lo último que hubiera esperado escuchar. No necesito un médico. Tiene suerte, porque no soy médico. Soy enfermera. Ella se puso de pie, dejó la maleta a un lado, y jaló hacia adelante el maletín médico de su madre. Voy a vendarle esa herida. Eso es todo. No por su extraña oferta, no por su dinero, sino porque no puedo quedarme aquí viendo a alguien sangrar en la calle y luego darle la espalda y seguir mi camino. ¿Entiende? Por un momento hubo silencio. Luego la comisura de la boca del hombre se movió, no exactamente en una sonrisa, sino en la expresión de sorpresa de alguien que llevaba mucho tiempo sin encontrarse con nadie que le hablara en ese tono. Con dificultad se quitó el abrigo, revelando el desgarro en la parte alta del brazo. Dileya se arrodilló junto a él bajo el toldo angosto, y sus manos volvieron de inmediato a un trabajo tan conocido que no necesitaba pensar. Limpió la herida, presionó para detener la sangre, sacó un rollo de venda del maletín, y lo envolvió con firmeza. Los dedos que habían temblado de frío se volvieron firmes otra vez, precisos y suaves. En ese momento, ella dejó de ser una mujer que había perdido su casa y su trabajo. Volvió a ser ella misma, la mujer que su madre la había formado para ser. Listo, dijo, atando el último nudo. Necesita algunos puntos, pero esto aguantará hasta la mañana. El hombre miró su brazo bien vendado, y luego la miró a ella más tiempo del necesario. Rechazaste mi dinero, dijo, como si fuera un acertijo que todavía no lograba resolver. Rechacé su dinero. Entonces, ¿qué ganas con esto? Dileya volvió a guardar el maletín, se puso de pie, y se subió el cuello de su delgado abrigo contra el viento. Nada en absoluto. A veces la gente hace algo simplemente porque es lo correcto. Sé que eso debe sonar tonto en su mundo. El hombre no respondió de inmediato. Solo la miró de pie ahí, empapada, temblando, sin un techo al cual regresar. Y sin embargo, ella acababa de rechazar lo mismo que la mayoría de la gente en el mundo estaría dispuesta a cambiar por su dignidad, y en esos ojos cansados algo cambió levemente. Un pequeño destello de luz que él mismo aún no había tenido tiempo de nombrar. Todavía está lloviendo, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Y no tienes a dónde ir. Ella debió haber dicho que no. Debió haberle agradecido por el toldo y buscar algún rincón de una estación de tren para sobrevivir la noche, como siempre lo había hecho. Pero la lluvia no se detenía, el frío ya se le había metido en los huesos, y la cruda verdad era que en realidad no tenía a dónde ir. Así que cuando un auto negro se deslizó hasta la acera, silencioso como una sombra, ella solo apretó la maleta y lo siguió. El conductor no hizo una sola pregunta. Simplemente le dio un leve asentimiento al hombre y abrió la puerta. Adentro, el auto estaba cálido y limpio, con un ligero aroma a cuero fino en el aire, y Dileya se acomodó en una esquina, muy consciente de su ropa mojada y sus zapatos manchados de lodo en medio de tanta elegancia. Nadie habló durante todo el trayecto. El hombre recostó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Pero ella sabía que no estaba dormido, porque sus dedos golpeteaban un ritmo constante e inquieto contra su rodilla. El ritmo de alguien que nunca se había permitido relajarse de verdad.
El auto se detuvo frente a un edificio tan alto que Dileya tuvo que estirar el cuello para ver la cima. Luego un elevador los llevó hacia arriba, más y más alto, tanto que sus oídos empezaron a zumbar, hasta que las puertas se abrieron a un espacio enorme suspendido sobre la ciudad, donde todo Hadley se extendía debajo como una alfombra de luces brillantes tras el velo de la lluvia. Había cuidado a gente adinerada en casas grandes, pero nunca había estado en un lugar así, un lugar donde hasta el silencio olía a dinero y poder. Y sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue la grandeza, sino el vacío. El espacio era enorme, pero apenas había rastro de una vida vivida ahí. Ni una sola fotografía enmarcada, ni un solo objeto innecesario, ni una pizca de ese desorden cálido y humano. Parecía más una fortaleza que un hogar, y de pronto entendió que el hombre que vivía ahí estaba tan solo como ella, solo que de una manera distinta. Un hombre grande salió de la penumbra del pasillo, con el cabello corto, los hombros como una pared, y los ojos que de inmediato recorrieron a Dileya con la fría vigilancia de alguien acostumbrado a evaluar amenazas en un parpadeo. Señor Frost, dijo el hombre, con voz baja y áspera, sin apartar la vista de ella. No sabía que tenía una invitada. Así que ahora ella sabía su nombre. Frost. Y de alguna manera ese apellido le quedaba perfecto, frío y cortante. Es enfermera, Bruno, respondió Frost, quitándose el abrigo mojado. Se queda esta noche. El hombre llamado Bruno asintió y no preguntó nada más, pero Dileya podía sentir la vigilancia en cada uno de sus movimientos, la manera en que se posicionaba entre ella y el resto del salón, como un perro guardián leal hasta la médula. A ella no le molestó. De hecho, la hacía sentir extrañamente segura, porque esa cautela al menos era honesta. Lo que la inquietaba venía de otra dirección. Al final del pasillo, un segundo hombre estaba recostado contra el marco de una puerta, más joven, más pulcro, con una sonrisa cortés fija en los labios, como una corbata anudada con demasiada perfección. Cuando Frost pasó junto a él, el hombre inclinó la cabeza en un saludo educado. Pero en el instante en que Frost le dio la espalda, su mirada lo siguió, y algo cruzó por ella que Dileya no supo nombrar. Un destello frío y calculador que desapareció tan rápido que ella se preguntó si lo había imaginado. Luego el hombre sacó su teléfono, se retiró a un rincón en sombras, y comenzó a hablar en voz muy baja, dándole la espalda a todos. Dileya no logró escuchar una sola palabra, y se dijo a sí misma que no era asunto suyo, que en un lugar como ese debía haber cientos de llamadas así todas las noches. Pero la incomodidad se quedó, como un granito de arena atascado en su mente, incluso mientras Bruno la guiaba por los pasillos silenciosos hacia la habitación donde pasaría la noche más extraña de su vida. La habitación que le asignaron era más pequeña que el resto del edificio, pero seguía siendo más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido antes, con una cama cubierta de sábanas blancas impecables y una ventana con vista al mar de luces de la ciudad. Bruno la dejó ahí, diciéndole que llamara si necesitaba algo, y luego cerró la puerta y se retiró. Pero Dileya no podía dormir. Se cambió con la ropa seca que habían dejado sobre la cama, se sentó al borde del colchón, y escuchó el silencio de un lugar desconocido. Entonces, a través de la pared, oyó pasos, constantes, inquietos, yendo y viniendo como un animal enjaulado. Los pasos de Frost. Duraron horas, y ella entendió de inmediato que era el sonido de un hombre que simplemente no podía quedarse quieto. Por fin, incapaz de resistir a la enfermera que llevaba dentro, se puso el abrigo, abrió la puerta, y siguió el pasillo hacia la luz que todavía estaba encendida. Lo encontró en una habitación llena de libros que sospechaba rara vez se leían, de pie junto a la ventana con un vaso de licor en la mano que nunca había tocado sus labios. Debería recostarse, dijo suavemente. Su brazo necesita descanso. Él se dio la vuelta, y bajo la luz amarilla su rostro se veía todavía más desgastado de lo que se había visto bajo la lluvia. Recostarme no sirve de nada, respondió, con la voz teñida de una amarga burla hacia sí mismo. Ni siquiera recuerdo la última vez que dormí una noche entera. Ella se acercó, revisó de nuevo el vendaje de su brazo, y él se dejó hacer, como si estuviera demasiado agotado para resistirse. Debes pensar que estoy loco, dijo mientras ella le quitaba la venda vieja. Un hombre adulto rogándole a una desconocida que se siente a su lado hasta la mañana. He pagado a los mejores médicos del país. Especialistas a los que la gente espera meses para ver. He tomado suficiente medicina como para tumbar a un caballo.
Algunas me dejaron inconsciente, pero eso no era dormir. Otras no hicieron nada más que dejarme un sabor amargo en la boca. Me apuntaron luces al cerebro, me cubrieron de cables, y luego negaron con la cabeza y escribieron otra receta. Ninguna funcionó. Así que cuando te vi ahí afuera, empapada, sosteniendo ese maletín médico como si fuera tu vida entera, pensé que quizás alguien acostumbrado a hacer guardia toda la noche junto a otros podría ser diferente. Ya ni siquiera sé qué estaba pensando. Era el ruego de un hombre que ya no tenía a dónde más ir. Dileya se sentó en la silla frente a él, y por primera vez desde que se conocieron, lo miró no como un peligro, sino como un paciente. Había visto antes ese tipo de agotamiento, el que corroe a una persona por dentro, el que convierte el sueño en un enemigo en vez de un refugio. No está loco, dijo. Solo está cansado. Más cansado de lo que cualquier medicina puede alcanzar. Él se recostó en la silla y cerró los ojos, pero ella todavía podía ver claramente que seguía tenso, en guardia. Y entonces, casi sin pensarlo, su mano se deslizó al bolsillo de su abrigo y sacó el cronómetro de su madre, el objeto que había llevado consigo durante años como un amuleto. Lo colocó sobre la pequeña mesa entre ellos, un gesto tan familiar que lo hizo sin pensarlo, porque era lo que su madre siempre hacía junto a la cama de cada paciente que luchaba por dormir, dejarles un sonido constante al cual aferrarse. El pequeño tic-tac llenó la habitación silenciosa, lento, constante, un ritmo que nunca se apresuraba ni se detenía. Ella no dijo nada más. Solo se quedó ahí en silencio, dejando que ese sonido llenara el espacio vacío entre los dos. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. La respiración de Frost se hizo más lenta. Sus dedos, que aún tamborileaban con ese ritmo inquieto, poco a poco se relajaron. Las líneas tensas de su rostro se suavizaron una por una, como una cuerda demasiado apretada durante demasiado tiempo, finalmente aflojándose. Dileya se quedó perfectamente quieta, sin atreverse a moverse, casi sin atreverse a respirar, observando a ese hombre poderoso hundirse en el sueño ante sus ojos. No entendía por qué. Solo sabía que estaba sucediendo, y se quedó velándolo toda la noche, tal como su madre le había enseñado a hacer, hasta que la primera luz del amanecer se derramó sobre los ventanales. Cuando Frost abrió los ojos y se dio cuenta de que había luz de día, se dio cuenta de que en verdad había dormido por primera vez en 3 largos años. La miró con una expresión que Dileya jamás olvidaría, una mirada de pura sorpresa, casi de miedo, de un hombre al que acababan de devolverle algo que creía perdido para siempre. Esa mañana, por primera vez desde que había puesto un pie en ese edificio, Frost parecía otro hombre. No exactamente descansado, porque 3 años sin dormir no se borran en una sola noche, pero algo en sus ojos se había suavizado, como el agua después de una tormenta. La encontró en la cocina, donde ella se preparaba una taza de café tratando de no tocar nada más costoso de lo necesario. Quiero que te quedes, dijo directamente, sin rodeos. No por una noche. A largo plazo. Tendrás tu propia habitación y se te pagará generosamente. Más generosamente de lo que cualquier hospital te haya pagado jamás. Solo tienes que hacer exactamente lo que hiciste anoche. Dileya dejó la taza de café sobre la mesa, y la vieja cautela se levantó de inmediato dentro de ella. Ese instinto que la había mantenido con vida durante tantas calles y tantas noches oscuras. Todo sonaba demasiado fácil, y en su vida, todo lo que sonaba demasiado fácil siempre venía con una trampa oculta. Ni siquiera sabe mi nombre, dijo. Dileya Harwell, respondió él de inmediato, haciendo que ella se quedara ligeramente inmóvil. Bruno investigó anoche. Sé que eres enfermera titulada con 5 años de experiencia. Sé que el Hospital Mercy te despidió hace 3 semanas. Sé que no le debes a nadie ni un centavo, excepto por las deudas médicas de tu madre. Y sé que no tienes un techo bajo el cual dormir. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar su vida recitada con tanta fluidez, como si la leyera de un archivo. Entonces sabe que estoy desesperada, dijo lentamente. ¿Y usted cree que eso me hace fácil de comprar? Frost no lo negó, ni pareció ofenderse. Creo que eso significa que tú y yo podemos ayudarnos mutuamente. Tú necesitas un lugar a donde ir. Yo necesito algo que toda esta fortuna no puede comprar. Es un intercambio justo, señorita Harwell. Ni más, ni menos. Ella lo miró largo rato, sopesándolo.
Sabía exactamente dónde estaba parada. Sabía exactamente que el hombre frente a ella vivía en un mundo que no entendía y que no quería entender. Un mundo de autos silenciosos, guardaespaldas de hombros anchos, y manchas de sangre en la comisura de la boca que no eran suyas. Pero también conocía el frío de una noche en la calle. Y sabía que no podía seguir envolviendo su orgullo en noches así para siempre. Si me quedo, dijo por fin, será bajo mis condiciones. Soy su enfermera, nada más. Tendré mi propia habitación con una puerta que se cierre con llave. Y usted nunca cruzará ese umbral sin mi permiso. Lo cuidaré cuando lo necesite, pero no le pertenezco. No soy de su propiedad, ni un objeto más en este edificio. Y cuando quiera irme, me iré sin darle explicaciones a nadie. Hubo un breve silencio. Luego él asintió. De acuerdo. No he terminado, continuó ella, con la voz endureciéndose. No quiero saber qué hace usted para tener todo esto. No pregunto, y usted no me cuenta. Yo curo cuerpos, señor Frost. Ese es mi trabajo. Lo que pase fuera de esa puerta es asunto suyo, y quiero que se quede ahí afuera. Ella pensó que él se enojaría, pero en cambio la comisura de su boca solo se levantó ligeramente, con esa expresión de casi admiración que había visto la noche anterior. Eres la primera persona en muchos años que se atreve a ponerme condiciones, dijo. Entonces quizás era hora de que alguien se atreviera, respondió ella. Se dieron la mano. El apretón de dos desconocidos sellando un acuerdo que ambos fingían era mucho más simple de lo que en realidad era. Y al soltar su mano, Dileya se dijo a sí misma que jamás olvidaría quién era ese hombre en realidad, que mantendría su corazón tan cerrado con llave como la puerta de su habitación. Las noches que siguieron cayeron en un ritmo propio. Y Dileya, entrenada para observar y recordar cada pequeño síntoma en un paciente, comenzó a notar un patrón. Lo puso a prueba con cuidado, como quien rastrea el origen de una fiebre. La segunda noche, guardó el cronómetro en el bolsillo de su abrigo y simplemente se sentó en silencio junto a él. Y Frost dio vueltas y vueltas hasta casi el amanecer, con los ojos bien abiertos mirando el techo. La tercera noche, colocó el cronómetro sobre la mesa como había hecho la primera vez, y en menos de una hora, su respiración cayó en el ritmo lento y parejo del sueño verdadero. Lo repitió una y otra vez, no por simple curiosidad, sino porque necesitaba entender, y el resultado siempre era el mismo. No era su presencia lo que lo hacía dormir. No era la habitación, no era la oscuridad, no era el agotamiento acumulado dentro de él. Era ese sonido, ese tic-tac pequeño, constante, persistente. Algo en su ritmo alcanzaba un lugar muy adentro de él, que ni la medicina ni las máquinas habían podido tocar jamás. Dileya era enfermera, no psicóloga. Pero había pasado suficiente tiempo junto a camas de enfermos para entender que algunas heridas no vivían en la piel. Había clases de dolor grabadas tan profundamente en la mente de una persona, que el cuerpo se negaba a soltarse, se negaba a confiar en que cerrar los ojos pudiera ser seguro alguna vez. Y comenzó a sospechar que este hombre cargaba una herida así, algo que había ocurrido en la oscuridad, algo que lo hacía temerle al sueño por lo que éste pudiera arrebatarle. Ella no preguntaba. Eso formaba parte de su acuerdo. Y más que eso, sabía que había puertas que la gente tenía que abrir por sí misma, puertas que no se podían forzar con preguntas curiosas. Pero la respuesta llegó a ella una noche en que menos lo esperaba. Frost llevaba dormido más de una hora, con el rostro más tranquilo de lo que ella jamás lo había visto, cuando de pronto su cuerpo entero se sacudió. Su respiración se volvió agitada y frenética. Ambas manos se aferraron con fuerza al borde de la manta. Y antes de despertar por completo, un nombre escapó de él, ronco y roto, Daniel. Solo esa palabra, pero cargaba un peso que dejó a Dileya helada. No era el grito de un hombre poderoso. Era la voz de un niño perdido en la oscuridad, el sonido de una pérdida que nunca había sanado. Se incorporó de golpe, con el pecho agitado, los ojos fijos en el vacío. Y por un instante, no vio la habitación, no la vio a ella, sino algo muy lejano, de hace mucho tiempo. Dileya no se movió. Solo alargó la mano y empujó suavemente el cronómetro un poco más cerca de él, dejando que ese tic-tac constante se elevara con más claridad en la habitación, y observó en silencio cómo el hombre regresaba al presente. Poco a poco su respiración se calmó, el pánico abandonó sus ojos.
Se dio cuenta de que ella estaba ahí sentada, se dio cuenta de que acababa de revelar algo. Y por un instante su rostro se cerró en defensa, como un animal atrapado en su momento más débil. Perdón por despertarte, dijo con rigidez, la voz ya de vuelta a su antigua frialdad. No tiene que disculparse, respondió ella con suavidad. No preguntó quién era Daniel. No preguntó qué había pasado. Solo se quedó ahí en silencio, dejando que ese sonido constante hiciera su trabajo. Y después de un largo rato, él volvió a recostarse. Pero Dileya se quedó despierta el resto de la noche, con el corazón pesado por el nombre que acababa de escuchar. Daniel, un nombre pronunciado con todo el amor y todo el dolor que un ser humano puede soportar. No sabía quién era, pero sabía una cosa con certeza, fuera lo que fuera este hombre en el mundo exterior, en algún lugar adentro seguía roto por alguien que había perdido. Todavía no entendía del todo cómo se ganaba la vida Frost, y había prometido no preguntar, pero había cosas que una persona no necesitaba preguntar para poder ver. Una tarde, cuando lo acompañó a una fila de edificios viejos en las afueras de Harley, donde él dijo que necesitaba resolver algunos asuntos, lo vio. Frost entró en una pequeña tienda de abarrotes polvorienta. Y adentro, un hombre de mediana edad llamado Albert Ance estaba parado detrás del mostrador, con las manos temblando, el rostro pálido, enfrentando a un hombre corpulento con abrigo caro que le gruñía amenazas. El hombre se llamaba Calvin Rosource, uno de los que trabajaban para Frost, el que cobraba las deudas. Y en ese momento, golpeaba el mostrador con la mano, obligando al dueño de la tienda a pagar el doble de lo que había pedido prestado, amenazando con quitarle el pequeño local que era todo lo que su familia tenía. Dileya vio cómo los ojos del tendero volaban rápidamente hacia la habitación trasera, donde se escuchaba la vocecita cantarina de un niño, y cómo cerraba deprisa esa puerta, como tratando de levantar un muro entre su hijo y lo que estaba pasando. Frost se quedó de pie en silencio en el umbral por un momento, observando, y Dileya sintió que la temperatura del lugar bajaba varios grados. Cuando habló, no alzó la voz en absoluto. Calvin, solo una palabra, dicha muy suavemente, pero el hombre corpulento se sacudió como si lo hubieran golpeado con un látigo, giró en redondo, y toda la agresión de su rostro se disolvió al instante, reemplazada por un miedo desnudo. Señor Frost, tartamudeó. No sabía que venía. Solo estaba cobrando la deuda tal como me indicó. Tal como te indiqué, repitió Frost, con la voz todavía suave, pero con algo en ella que congeló todo el lugar. Avanzó un paso lento a la vez, y la leve cojera en su andar no lo hacía parecer más débil, sino más aterrador, como algo que no se podía detener. Te dije que cobraras exactamente el monto prestado. No te dije que lo duplicaras. No te dije que amenazaras con quitarle el sustento a una familia. Y desde luego no te dije que entraras a un lugar donde había un niño e hicieras que un padre cerrara la puerta de vergüenza y miedo. Calvin abrió la boca para defenderse, pero Frost levantó una mano, y el hombre se quedó callado de inmediato. ¿Qué crees que significa el poder?, dijo Frost, y ahora estaba parado muy cerca del rostro del hombre, con la voz bajada hasta casi un susurro. Y sin embargo, todos en la habitación podían escuchar cada palabra. ¿Crees que significa apretar el cuello de la gente que no tiene con qué defenderse? Un hombre de verdad nunca se hace más fuerte pisoteando a alguien más débil que él. Eso no es fuerza. Eso es cobardía disfrazada de fuerza. Calvin asintió temblando, con el sudor corriéndole por la frente. Frost se volvió hacia Bruno, que esperaba en silencio detrás de él, y le dio solo una pequeña señal. La deuda del señor Ance queda saldada. Toda. Y Calvin no volverá a poner un pie en este barrio nunca más. Encárgate de eso. Bruno asintió, sacó al hombre tembloroso. Y todo terminó tan sin sobresaltos que Dileya apenas podía creer lo que acababa de presenciar. El tendero se quedó paralizado, incapaz de hablar, y luego empezó a tartamudear su agradecimiento. Pero Frost solo dejó un fajo de billetes sobre el mostrador, suficiente para reparar el local desgastado. Y se dio la vuelta sin aceptar ni una palabra de gratitud. De regreso en el auto, Dileya guardó silencio, mirándolo, con la mente enredada en emociones contradictorias. Acababa de sentir miedo. Miedo del tipo de poder que podía hacer temblar a un hombre corpulento con solo el sonido de su propio nombre. Pero también había visto algo más, algo que no esperaba. ¿Por qué?, preguntó finalmente.
¿Por qué se molesta con una tienda pequeña y una deuda que casi no significa nada para usted? Frost miró por la ventana, y pasó un buen rato antes de responder, con la voz distante. Porque sé lo que se siente que te aplasten bajo el pie de alguien más fuerte cuando no tienes nada en las manos. Conozco esa sensación mejor que nadie. Y Dileya, por primera vez, comenzó a entender que este hombre era mucho más complicado que el mundo oscuro en el que vivía. Había algo sobre su vida que Dileya nunca le había contado a Frost, y era Naomi, la niña de 8 años que estaba criando, hija de su hermana, quien había dejado este mundo varios años atrás, dejándole a Dileya el regalo más precioso de su vida. Todo este tiempo había estado dejando a la niña con una vieja amiga de confianza, ahorrando cada dólar que podía para cuidarla. Pero cuando Frost se enteró por medio de Bruno, dijo solo una cosa simple: que este edificio era lo suficientemente amplio para tía y sobrina, y que una niña debía estar con su familia. Y así, en una tarde soleada de sábado, Naomi puso un pie en el penthouse por primera vez, y no se sintió abrumada por su tamaño ni su lujo como Dileya había temido. En cambio, corrió directo hacia el enorme ventanal, pegó la nariz al cristal, y gritó de alegría al ver toda la ciudad diminuta debajo, como una caja de juguetes. «Tía Dileya, estamos en las nubes», gritó la pequeña, y esa risa clara y brillante resonó por todo el salón que se había acostumbrado al silencio, derritiendo su frialdad como el sol derrite la neblina. Frost se quedó de pie en el umbral, extrañamente incómodo, el hombre que podía hacer temblar a hombres grandes con una sola mirada, sin saber qué hacer frente a una niña. Naomi se volvió a mirarlo, con la cabeza inclinada con la curiosidad inocente de la infancia, y luego anunció sin rodeos: «Es usted muy alto. Sabe jugar a la búsqueda del tesoro». Frost abrió la boca, claramente sin idea de que era la búsqueda del tesoro, y Dileya tuvo que contener una sonrisa al ver a ese hombre poderoso acorralado por una niña de 8 años. «Me temo que nunca he jugado», admitió. «Entonces yo le enseño», declaró Naomi, como si fuera lo más importante del mundo, y luego tomó su mano grande y llena de cicatrices entre las suyas pequeñas y lo arrastró consigo. Y para asombro de Dileya, Frost se dejó llevar obedientemente. Toda esa tarde, el penthouse, que siempre había sido silencioso como una fortaleza, se llenó de risas y de pisadas corriendo. Naomi escondió una pequeña piedra que había recogido en algún lugar y lo hizo buscarla por toda la casa. Y Frost, el hombre que había enfrentado a la gente más peligrosa de la ciudad sin pestañear, se agachó y miró debajo del sofá con una seriedad tan solemne que resultaba casi graciosa. Cuando se cansó, la niña se sentó en el suelo con los lápices de colores que Dileya había traído, dibujando con profunda concentración, la lengua asomando por la comisura de la boca. Un rato después, corrió hacia Frost y le extendió una hoja de papel. «Lo dibujé a usted», dijo con orgullo. En el papel estaba la figura de un hombre alto trazado con líneas torcidas e infantiles, de pie junto a una casa. Y sobre su cabeza, en vez de nubes oscuras, había un sol amarillo brillante con rayos que salían en todas direcciones. «¿Por qué dibujaste el sol?», preguntó Frost, con la voz sonando completamente distinta. Naomi se encogió de hombros, con ese gesto despreocupado de los niños. «Porque usted se ve un poco triste, y la gente triste necesita el sol más que nadie. Mi mamá decía eso». Esa frase inocente quedó flotando en el aire, y Dileya vio algo romperse y sanar a la vez en los ojos de Frost. El hombre sostuvo la hoja de papel entre las manos que alguna vez habían aterrorizado a tanta gente, mirando ese solecito torpe durante un largo rato, y cuando levantó la vista, había una luz en sus ojos que Dileya nunca había visto antes. «Gracias, Naomi», dijo suavemente. «La guardaré para siempre». Y de verdad cumplió su palabra, porque esa noche, Dileya lo sorprendió colocando cuidadosamente el dibujo en su escritorio, justo donde pudiera verlo todos los días. Ese pequeño sol brillando en el rincón más oscuro de su vida. Esa historia finalmente salió a la luz una noche, tarde, después de que Naomi se había quedado profundamente dormida, cuando Frost y Dileya se sentaron juntos en la habitación silenciosa, con solo el tic-tac del cronómetro haciéndoles compañía. Quizás fue el pequeño sol sobre su escritorio lo que abrió una puerta dentro de él. O quizás simplemente estaba demasiado cansado de cargarlo solo. Comenzó a hablar en voz baja, con los ojos fijos en el vacío, como si estuviera leyendo de una página vieja que se sabía de memoria, pero que nunca se había atrevido a leer en voz alta. Le contó que alguna vez tuvo un hermano menor, Daniel,
6 años más joven que él. La única persona en este mundo a la que había amado de verdad. Los dos hermanos habían crecido sin padre ni madre, apoyándose el uno en el otro en calles que no mostraban compasión. Y Lincoln mismo había criado a Daniel con sus propias manos. Había hecho de todo, incluso cosas de las que no se enorgullecía, para que su hermano pequeño tuviera comida, un lugar donde dormir, y un futuro. Daniel era la razón por la que había entrado en este mundo, la razón por la que se había vuelto duro e implacable, porque había jurado que jamás dejaría que su hermano volviera a sufrir hambre, frío, o miedo. Y había cumplido esa promesa. Había construido todo un imperio, y Daniel había crecido hasta convertirse en un joven amable y cálido, completamente distinto del mundo oscuro que su hermano mayor gobernaba. Un joven con una sonrisa capaz de hacer que la gente olvidara sus penas. Pero ese mismo mundo, el mundo que Lincoln había creado para protegerlo, fue lo que finalmente le arrebató a Daniel. Lo contó con una voz tan calmada que resultaba aterradora, que hacía 3 años. Sus enemigos habían venido por él mientras los dos hermanos dormían en la misma casa, creyendo que era el lugar más seguro del mundo. Habían entrado en la oscuridad, en silencio, y para cuando Lincoln despertó, ya era demasiado tarde. No describió los detalles de lo que había pasado en esos momentos de caos, y Dileya no necesitó que lo hiciera, porque el dolor en su voz ya lo decía todo. Solo le contó del momento después, el momento en que sostuvo a Daniel entre sus brazos, ahí mismo en el suelo, y luchó con desesperación imposible por mantenerlo con vida. Puse mi mano sobre su pecho, dijo Frost, y por primera vez su voz se quebró. Podía sentir su corazón todavía latiendo. Mantuve mi mano ahí, contando cada latido, diciéndome que mientras pudiera seguir contando, él seguiría ahí conmigo. Le rogué que resistiera. Le prometí de todo. Pero ese latido se fue haciendo más y más lento debajo de mi palma, debilitándose poco a poco, hasta que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Dileya se quedó ahí, sumida en un silencio de asombro. Y en un instante sin aliento, doloroso, lo entendió todo. Entendió por qué no podía dormir. Porque para él, cerrar los ojos significaba soltar, y soltar significaba perder. Cada noche que se sumía en el sueño era otra noche en la que temía despertar y encontrar a alguien más desaparecido. Temía que un momento más de su propia guardia relajada tuviera que pagarse otra vez con la vida de alguien a quien amaba. Y entendió, más profundamente que nada, por qué el tic-tac del cronómetro podía arrullarlo hasta dormir cuando una fortuna en medicina no había podido. Porque era el sonido de un latido constante, firme, que no se hacía más lento, que no se debilitaba, que no se desvanecía en el silencio. Era el sonido que le decía a la parte más herida de él que, esa noche, un corazón todavía latía a su lado. Que esa noche no necesitaba hacer guardia, que esa noche nadie lo abandonaría. Dileya miró al hombre grande sentado ahí, con el peso de 3 años sobre sus hombros, y no le ofreció ninguna palabra hueca de consuelo, porque sabía que ninguna palabra podía alcanzar ese tipo de dolor. En cambio, solo alargó la mano en silencio a través del espacio entre ellos, y la posó sobre la de él, la mano que alguna vez había sostenido un latido que se apagaba, y la mantuvo ahí, cálida y firme, hasta que casi amanecía. Después de que él derramó su dolor, se instaló entre los dos un silencio suave, y Dileya comprendió que ahora era su turno. Él había abierto su puerta, y sería injusto que ella mantuviera la suya bien cerrada. Miró el cronómetro, todavía haciendo tic-tac sobre la mesa, y por primera vez le habló de su verdadera dueña. Esto perteneció a mi madre, comenzó, tocando ligeramente la carcasa de metal desgastada por los años. Ella también era enfermera. Quizás la mejor enfermera que he conocido. Crecí en pasillos de hospital, esperando a que terminaran sus turnos, dormitando en sillas de plástico. Ella fue quien me enseñó todo lo que sé. Le contó de la madre que la había criado sola, tan sola como Lincoln había criado a Daniel, una mujer que creía que sanar a otros era lo más noble que un ser humano podía hacer. Le había enseñado a Dileya cómo colocar los dedos sobre la muñeca de un paciente, cómo escuchar la historia que contaba un latido, cómo usar ese mismo cronómetro para contar cada pulso y descubrir que andaba mal dentro de un cuerpo. Me decía que un latido nunca miente, continuó Dileya, con la voz cada vez más suave. Que cuando toda palabra podía ser falsa, el corazón de una persona seguiría diciendo la verdad. Creí eso toda mi vida. Entonces llegó a la parte más difícil, la que nunca le había contado a nadie.
Su madre había enfermado con una enfermedad que llegó en silencio y se extendió rápido. Y aunque Dileya había hecho todo lo posible, aunque había pasado incontables noches despierta junto a su cama, usando las mismas manos que su madre había entrenado para intentar mantenerla ahí, al final, había sido igual de impotente. «Soy enfermera», dijo, y su voz tembló levemente. «He salvado a tantos desconocidos. Y sin embargo, cuando le tocó el turno a la persona más importante de mi vida, no pude salvarla. Me senté ahí sosteniendo este cronómetro, contando su latido mientras se hacía más lento, tal como usted hizo con Daniel. Y entiendo esa impotencia, esa sensación de que tus manos, las manos hechas para sanar, todavía no pueden retener a la persona que amas». Al pronunciar esas palabras, algo cambió en la habitación. Los dos, un poderoso capo y una enfermera pobre, dos personas que parecían no tener nada en común, se miraban a los ojos y veían reflejado su propio dolor. Ambos habían sostenido alguna vez un latido que se apagaba. Ambos habían probado ese momento terrible en que uno descubre que el amor solo no basta para mantener a alguien con vida. Ambos cargaban una culpa sin nombre, la creencia persistente de que seguramente habrían podido hacer más. Entonces por eso, dijo Frost suavemente, con los ojos más tiernos de lo que ella jamás había visto. Por eso lo llevas contigo, no como herramienta, sino como un pedazo de ella. Dileya asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser honesta. Mientras siga haciendo tic-tac, siento que ella sigue conmigo. Como si no la hubiera perdido del todo. Frost la miró largo rato, y luego dijo algo que ella no esperaba. Entonces somos más parecidos de lo que crees. Los dos vivimos por el sonido de un corazón que ya no late. Y en ese momento, la última distancia entre ellos, esa distancia de sospecha y cautela que Dileya había construido con tanto cuidado desde el primer día, se disolvió en silencio, no a través de un gesto romántico, no a través de una confesión de amor, sino a través de algo mucho más profundo, la comprensión completa entre dos almas que cargaban la misma herida. Pero esa nueva cercanía no duró mucho antes de que la cruda realidad del mundo de Frost llegara de golpe a destrozarla. Una noche, después de que Naomi había sido enviada a pasar la noche en casa de una amiga de Dileya, algo salió mal en el edificio. Se oyeron gritos desde el piso de abajo, pasos apresurados y frenéticos, y cuando Dileya salió de su habitación, se encontró con una escena que le heló la sangre. Bruno y varios hombres más escoltaban a un desconocido por el pasillo. El rostro del hombre estaba lleno de miedo, y el aire dentro del edificio estaba cargado de una amenaza como nunca antes había sentido con tanta claridad. Frost estaba de pie en medio de todo, y esta vez no era el hombre que se había agachado a buscar la piedrita de Naomi, ni el hombre que en silencio le había sostenido la mano hasta el amanecer. Esta vez era otra cosa, frío y distante, un capo manejando los asuntos del bajo mundo, y Dileya comprendió de golpe que había olvidado. Se había permitido olvidar quién era él en realidad. Se retiró a su habitación con el corazón acelerado. Y esa noche entera no pudo dormir. Pero esta vez no era porque estuviera preocupada por él. Era porque estaba preocupada por sí misma, y más que nada, por Naomi. A la mañana siguiente fue hacia él con la maleta ya empacada, el rostro pálido pero decidido. «Tengo que llevarme a Naomi», dijo, con la voz temblorosa pero sin retroceder. «Lo siento. Sé que prometí. Sé que ha sido bueno con las dos, pero anoche lo vi. Vi su mundo, y no puedo. No puedo dejar que una niña crezca en un lugar así. No puedo dejar que esté cerca de las cosas que pueden pasar aquí. Juré sobre la tumba de mi hermana que la mantendría a salvo, y esa promesa vale más que cualquier otra cosa, incluso». Dejó la frase inconclusa, sin atreverse a decir el resto. Frost guardó silencio largo rato, y ella se había preparado para la ira, para amenazas, para el poder que sabía que él podía usar para retenerla, porque lo había visto hacer que la gente obedeciera con solo una voz tranquila. Un hombre como él, capaz de dar órdenes a toda una ciudad, podía negarse por completo a dejarla ir. Pero no lo hizo. En cambio, solo asintió lentamente. Y no había ira en sus ojos, solo una profunda tristeza y una comprensión que le dolió el corazón. «Tienes razón», dijo suavemente. «Una niña merece crecer en la luz, no en la oscuridad. Y eres una buena tía por ponerla por encima de todo». Se volvió hacia Bruno y le ordenó preparar un auto para llevarlas a donde ella quisiera,
Y asegurarse de que tuviera suficiente dinero para empezar de nuevo con seguridad, sin condiciones. Jamás te impediré hacer lo que crees correcto, dijo. Entraste a mi vida como una mujer libre y saldrás como una mujer libre. Solo lamento que... Se detuvo, sin terminar la frase, pero ella entendió. Lamentaba que su mundo no fuera un lugar donde ella pudiera quedarse. Dileya tomó la maleta y caminó hacia el elevador. Y eso debió haber sido el final. Pero justo cuando las puertas del elevador estaban por cerrarse, algo se le reveló de pronto. El hombre que acababa de dejarla ir. El hombre que no había usado ni una fracción del poder en sus manos para retenerla. El hombre que había puesto su libertad y la seguridad de Naomi por encima de su propia soledad. Ese hombre no era la oscuridad que había temido la noche anterior. Un hombre verdaderamente peligroso jamás la habría dejado ir. Solo un hombre que la respetaba de verdad podía haber hecho eso. Y Dileya se quedó ahí, con una mano sosteniendo la puerta del elevador, dividida entre un miedo que había echado raíces profundas dentro de ella y una nueva verdad que apenas comenzaba a revelarse. Que a veces el lugar más seguro no es aquel donde no hay oscuridad, sino aquel donde hay alguien dispuesto a proteger tu luz. Dileya no entró al elevador esa noche. Y se quedó, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había comenzado a entender la diferencia entre un mundo oscuro y un hombre decente forzado a vivir dentro de él. Pero mientras la relación entre ella y Frost avanzaba en silencio hacia un nuevo capítulo, en algún otro lugar dentro de su imperio, una tormenta se estaba formando silenciosamente. Durante mucho tiempo, la organización de Frost había controlado casi todo lo que se movía en el distrito de Harley. Y uno de sus principios inquebrantables era que jamás se involucraba en el tráfico de nada que pudiera destruir a la gente, especialmente medicinas falsas, algo que despreciaba hasta lo más profundo. Así que cuando Bruno reportó que una red de medicamentos falsos se estaba infiltrando en la zona, colando frascos sin ningún valor en farmacias pequeñas y clínicas pobres, aprovechándose de la gente que ya sufría más, Frost ordenó que dieran caza a quien estuviera detrás de eso. La investigación duró semanas, siguiendo cada pista, cada nombre, cada flujo de dinero, hasta que todo apuntó a un solo hombre, un médico reconocido, un rostro respetado en los círculos médicos de la ciudad, un hombre que había usado su posición inteligentemente tanto para recetar medicinas mortales como para lavar el origen de las mismas. Su nombre era Aldis Pique. La noche en que Bruno puso el expediente sobre el escritorio y pronunció ese nombre en voz alta, Frost solo lo leyó con atención, memorizando cada detalle sobre este nuevo enemigo, sin saber que ese nombre ya cargaba otro significado dentro de su propio hogar. No fue hasta que Dileya entró al estudio con una taza de té, como solía hacer, y su mirada pasó por accidente sobre la fotografía sujeta dentro del expediente, que todo se rompió. Se quedó paralizada en medio de la habitación, la taza temblando levemente en su mano, y toda la sangre pareció drenarse de su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted una fotografía de este hombre?, preguntó, con la voz tan pequeña que casi era imposible escucharla. Frost levantó la vista y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Lo conoces? Dileya dejó la taza sobre el escritorio, la mano temblando tanto que casi la derrama, y se quedó mirando el rostro en la fotografía, el rostro que la había atormentado en pesadillas durante meses. Ese es el hombre que arruinó mi vida, dijo en voz baja. Ese es el médico que yo denuncié. El hombre que recetó la medicina equivocada y causó la muerte de un paciente, y que luego usó su poder y su reputación para silenciarme, para convertirme en una mentirosa, para echarme a la calle. Soltó una risa, un sonido amargo sin nada de alegría. Pensé que solo había sido un error, un médico arrogante que se negaba a admitir su culpa. Nunca imaginé. No pudo terminar la frase. Frost se quedó inmóvil, y Dileya vio algo cambiar en sus ojos. Un raro sobresalto en el rostro de un hombre que siempre controlaba cada emoción. Se puso de pie, tomó la fotografía, y la miró con una expresión que ella no supo leer. En su mente, dos piezas acababan de encajar de una manera terrible. El hombre al que perseguía por envenenar a gente inocente con medicina falsa, y el hombre que había arrojado a la mujer frente a él a la indigencia, eran uno y el mismo. Pique no era simplemente un eslabón en la cadena criminal que Frost despreciaba. Era el hombre que había robado el honor y el sustento de Dileya, que había convertido a una enfermera devota en una mujer vagando bajo la lluvia con todo lo que poseía guardado en una sola maleta.
El paciente que murió, dijo Frost, con la voz bajando tanto que se volvió aterradora. Al que intentaste salvar. Era una de las víctimas de la medicina falsa que él vendía, ¿verdad? Dileya lo miró, y esa verdad emergió lentamente en su mente. Una verdad que no había podido ver mientras estaba sola frente al sistema de poder que protegía a Pike. Siempre había pensado que fue un error médico. Pero ahora entendía que el paciente no había muerto por un error. Había muerto por avaricia. Y ella, la única persona que se había atrevido a hablar, había sido aplastada simplemente por ponerse en el camino de esa avaricia. Frost dejó la fotografía sobre la mesa, y cuando levantó los ojos hacia ella, había en ellos una promesa silenciosa, más aterradora que cualquier juramento. «Va a pagar», dijo. «Por todo». Resultó que Pike también había presentido que alguien seguía su rastro, y no era el tipo de hombre que se quedaba quieto esperando. Lo que más temía no era Frost, un hombre cuyo rostro todavía no conocía, sino Dileya, la única persona que todavía tenía algo capaz de hundirlo. Porque antes de que la echaran del hospital, ella había logrado guardar copias de la evidencia sobre la receta equivocada, los números que no coincidían, los registros que había protegido en silencio, como quien se aferra a un pedazo de madera flotante mientras se está ahogando. Una tarde, cuando Dileya salió sola a comprar algunas cosas para Naomi, un auto de lujo se detuvo junto a ella, y la ventana bajó, revelando el rostro que la había atormentado durante meses. Pike la invitó a subir con la sonrisa pulida de un hombre acostumbrado a esconder crueldad bajo una superficie cortés. Y después de un momento de duda, Dileya subió, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Dentro del auto, Pike no rodeó el asunto. «Señorita Harwell», dijo, con la voz suave como el terciopelo. «Creo que ya es hora de que nos sentemos a hablar como adultos. Sé que todavía guarda algunos documentos, y sé que la vida ha sido muy difícil para usted últimamente». Sacó un juego de papeles y los colocó sobre las piernas de Dileya. «Esto es una oferta. Usted firma una declaración confirmando que sus acusaciones anteriores fueron un desafortunado malentendido, que cometió un error bajo estrés. A cambio, se cancelará todo el saldo de la deuda médica de su madre. Su reputación quedará restaurada. Recuperará su trabajo, incluso en una mejor posición. Tendrá de vuelta todo lo que perdió, y más». Dileya miró los papeles sobre su regazo, y por un momento la tentación la envolvió como una mano fría. Pensó en la deuda que pesaba sobre sus hombros, en las noches sin un hogar, en el futuro de Naomi, en todo lo que podría darle a la niña si tan solo firmara su nombre. Una sola firma, y todo el sufrimiento terminaría. Su mano rozó levemente la pluma que él le ofrecía. Pero entonces pensó en el paciente que había muerto, en su rostro, en cómo debía haber llorado su familia de duelo. Pensó en las demás personas inocentes que tomaban su medicina falsa todos los días sin saberlo. Y pensó en su madre, en la lección que le había enseñado alguna vez, que un latido nunca miente, que algunas cosas valen más que la seguridad y la comodidad. Lentamente, dejó la pluma y empujó los papeles de vuelta hacia él. «No», dijo, y su voz sonó tan firme que hasta ella misma se sorprendió. «No voy a firmar». La sonrisa en los labios de Pike se endureció. «Debería pensarlo con mucho cuidado, señorita Harwell. Esta es su última oportunidad. No tiene nada en las manos. Ni casa, ni trabajo, ni futuro. ¿Qué exactamente piensa usar en mi contra?» «Tengo la verdad», respondió Dileya, mirándolo directo a los ojos sin parpadear. «Y tengo mi conciencia. Puede quitarme mi casa, mi trabajo, mi honor ante los ojos del mundo. Ya lo ha hecho todo. Pero hay una cosa que jamás podrá comprarme ni robarme, y es quién soy. Si firmo este papel, traicionaría al paciente que murió. Traicionaría a todos los que sigue envenenando. Y traicionaría a la madre que me enseñó que salvar vidas es lo más sagrado que existe. Prefiero vivir sin un centavo a mi nombre y mantener la cabeza en alto, que ser rica y tener que bajar la mirada cada vez que me vea al espejo». Pike la observó, y por primera vez, bajo su máscara cortés, algo venenoso y peligroso apareció en sus ojos. «Entonces acaba de cometer un error muy grave», dijo suavemente. La puerta del auto se abrió y Dileya bajó, con las piernas temblando pero la cabeza aún en alto, dejando atrás todo lo que hubiera podido recuperar y llevándose consigo lo único que jamás cambiaría, su propia dignidad.
Pique no había exagerado al decir que Dileya acababa de cometer un grave error, porque él no era hombre de amenazas vacías, y sabía que para lidiar con una fuerza como Frost, necesitaba un ojo desde adentro. Y ya lo tenía. Durante semanas, Frost había sentido que algo andaba mal, que su enemigo siempre parecía ir un paso adelante, conociendo sus movimientos de antemano, anticipando los lugares a los que iría. Alguien filtraba información desde dentro, y ese pensamiento le pesaba, porque su círculo de confianza era muy pequeño, y cada nombre dentro de él pertenecía a alguien en quien alguna vez había puesto su fe. Fue Bruno quien descubrió la verdad. Después de muchas noches rastreando en silencio cada llamada, cada transacción, cada movimiento sospechoso, el nombre que le llevó a Frost hizo que toda la habitación pareciera quedarse en silencio. Era Gareth Mallerie, el hombre joven de sonrisa cortés siempre fija en los labios, el que había estado junto a Frost durante muchos años, al que Frost había sacado de la nada y convertido en uno de sus hombres de más confianza. Había sido él desde el principio, el hombre que siempre merodeaba en las esquinas en sombras, siempre sacando su teléfono y dándole la espalda a todos para hablar en voz baja cuando creía que nadie lo veía. Frost llamó a Gareth, y cuando el hombre entró a la habitación con su sonrisa familiar, Frost solo colocó en silencio sobre el escritorio la evidencia que Bruno había reunido. La sonrisa en los labios de Gareth se apagó lentamente. «Te di todo», dijo Frost. Y lo más aterrador fue que no había ira en su voz, solo un dolor frío y profundo. «Te recogí cuando no tenías nada. Confié en ti como en un hermano. Te dejé entrar a mi casa, sentarte a mi mesa, te dejé conocer secretos que no le dije a nadie más. Y le vendiste todo eso a un hombre de medicinas falsas». «¿Por qué, Gareth?» Sabiendo que ya no tenía sentido negarlo, Gareth reveló su verdadero rostro, y la falsa cortesía se le cayó como una máscara rota. «Porque me cansé de ser tu sombra, Siseo. Construiste todo un imperio mientras yo era siempre el hombre detrás de ti, haciéndote mandados. Pique me prometió algo que usted jamás me habría dado, la oportunidad de ser mi propio dueño. Usted habla de lealtad, pero la lealtad no me alimenta». Frost lo miró largo rato, y en sus ojos, Dileya, que observaba en silencio desde la puerta, no vio la furia que había esperado, sino un cansancio profundo, la soledad de un hombre que acababa de descubrir que, ni siquiera dentro de su círculo más pequeño, tenía a alguien en quien apoyarse de verdad. Ese era el precio del mundo en el que vivía, un mundo donde el poder podía comprar obediencia, pero jamás podía comprar el corazón de una persona. «Estás equivocado, Gareth», dijo Frost suavemente, poniéndose de pie. «Nunca te vi como mi sombra. Tú te viste así a ti mismo. Habría estado dispuesto a darte el mundo entero si tan solo me lo hubieras pedido. Pero elegiste la traición, y peor aún, elegiste ponerte del lado de un hombre que envenena a los inocentes». Le hizo una señal a Bruno, y sus hombres avanzaron para llevarse a Gareth. Frost no necesitó alzar la voz, ni ponerle una mano encima, porque la caída del traidor ya había sido decidida con solo un gesto silencioso, y Gareth fue escoltado afuera para enfrentar las consecuencias de su elección, expulsado para siempre del mundo que había traicionado. Cuando quedaron solos en la habitación, Frost se quedó de espaldas a Dileya, los hombros cargados bajo un peso invisible. «¿Ves?», dijo sin darse la vuelta. «Este es mi mundo, un lugar donde hasta la gente que me importa puede clavarme un cuchillo por la espalda en cualquier momento. Tenías razón en querer mantener a Naomi bien lejos de esto». Pero Dileya no se fue. En cambio, se acercó, se paró a su lado, y colocó en silencio el cronómetro de su madre sobre el escritorio, dejando que su tic-tac constante llenara el pesado silencio. «No estás solo», dijo suavemente. «Ya no». Antes de ser sacado del juego, Gareth había logrado darle a Pique algo invaluable: el horario y los hábitos de Frost, las rutas que solía tomar, los lugares que frecuentaba sin muchos hombres a su lado. Pique, sabiendo ya contra quién se enfrentaba y comprendiendo que Frost jamás lo dejaría en paz, decidió atacar primero, apostándolo todo a una jugada arriesgada para eliminar a su mayor amenaza de una vez por todas. Esa noche, antes de salir del edificio, Frost y Dileya habían llevado a Naomi a quedarse en casa de una amiga cercana de Dileya, en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con un jardín amplio y un perro juguetón que la niña adoraba, completamente lejos de cualquier peligro. Naomi les había dicho adiós con la mano desde la ventana iluminada, con el rostro radiante porque pasaría todo el fin de semana jugando, completamente despreocupada y a salvo,
sin saber nada de la tormenta que estaba por caer. Fue la seguridad de la niña lo que le dio a Dileya la calma que necesitaba para enfrentar lo que vino después. En el camino de regreso, mientras su auto pasaba por una zona desierta entre bodegas viejas, todo sucedió muy rápido. Otros autos aparecieron de golpe para bloquearlos por delante y por detrás. Y en un instante, la quietud de la noche se rompió en caos. Bruno, sentado en el asiento delantero, reaccionó con velocidad de relámpago, gritándoles a Frost y a Dileya que se agacharan. Era una emboscada cuidadosamente calculada, ejecutada en un lugar aislado elegido a propósito, lejos de cualquier mirada, lejos de cualquier forma de ayuda. Un lugar donde llamar a una ambulancia o llegar a un hospital era casi imposible. Porque Pike había mandado hombres a bloquear cada camino. Y cualquiera que apareciera en público ahora se convertiría en un blanco. Frost, incluso en la situación más desesperada, mantuvo una calma asombrosa. Empujó a Dileya hacia el piso del auto, la cubrió con su propio cuerpo, y dio órdenes firmes a Bruno y a los demás. En el caos de la noche oscura, Frost y sus hombres lucharon con fiereza para abrirse paso. Y en esa delgada línea entre la vida y la muerte, él no pensó en sí mismo ni por un segundo. Solo se aseguró de mantener a Dileya protegida y a salvo detrás de él. Ella se agazapó en el piso del auto, con el corazón latiendo como tambor de guerra, escuchando cómo el mundo violento que siempre había tratado de evitar explotaba a su alrededor, y comprendió que el hombre que usaba su propio cuerpo para protegerla estaba dispuesto a darlo todo por mantenerla a salvo. Por fin, después de minutos que parecieron eternos, Bruno encontró una salida, y el auto salió disparado hacia adelante, rompiendo el cerco y desapareciendo en la noche. Habían escapado, o al menos Dileya creyó que lo habían hecho, hasta que levantó la cabeza y vio el rostro de Frost bajo la luz tenue y parpadeante de las farolas que pasaban veloces. Lo vio recostado contra el asiento, con una mano presionada con fuerza contra el costado, y entre sus dedos se extendía una mancha oscura. Le habían disparado mientras la protegía, y él no había dicho una sola palabra. Había apretado los dientes y aguantado, solo para sacarla del peligro primero. «Frost», gritó ella, con el miedo apretándole el pecho. Él intentó darle una sonrisa pálida, pero el color ya se le escapaba del rostro. «Estoy bien», dijo, aunque la debilidad en su voz desmentía sus palabras. «Mientras tú estés bien». La voz de Bruno llegó desde el asiento delantero, tensa y forzada, diciendo que no podían ir al hospital, que los hombres de Pike habían tendido una red por todas partes y estaban esperando a que se dejaran ver, que llevar a Frost ahí ahora sería lo mismo que entregarlo a la muerte. Y en ese momento aterrador, mientras la vida del hombre al que había llegado a amar se le escapaba frente a los ojos, Dileya comprendió de golpe que la única persona que podía salvarlo ahora, en un lugar sin médico, sin hospital, y con nada más que el viejo maletín médico de su madre, era ella. Algo dentro de Dileya se levantó al instante. Una calma fría que no sabía que todavía poseía. El instinto forjado por 10 años junto a camas de enfermos y emergencias de vida o muerte. El miedo no desapareció, pero se hizo a un lado, dejando espacio para que la enfermera dentro de ella tomara el control. Le ordenó a Bruno que los llevara a algún lugar escondido y seguro, cualquier sitio fuera de la vista de Pike. Y cuando el auto se detuvo dentro de una bodega abandonada y oscura, se puso a trabajar con el maletín médico de su madre, la única cosa preciosa que ahora se interponía entre Frost y la muerte. Extendió su abrigo en el suelo para que él se recostara, rasgó la tela de su camisa para exponer la herida. Y sus manos, las mismas manos que habían temblado indefensas bajo la lluvia la noche en que se conocieron, ahora se movían con una decisión y precisión que la asombraron incluso a ella misma. Presionó con fuerza para detener el sangrado, sacó del maletín las pocas herramientas que su madre siempre le decía que llevara, y comenzó la batalla por arrebatarle su vida a las manos de la muerte, ahí mismo, en el suelo frío de una bodega abandonada, sin máquinas, sin luces quirúrgicas, sin nadie que la ayudara. Solo ella y todo lo que su madre le había enseñado. Tiene que quedarse despierto. «Me escucha, Frost», dijo, con la voz mitad orden, mitad ruego. «No cierre los ojos. Míreme». Pero su rostro se ponía cada vez más pálido, su respiración cada vez más superficial, y Dileya sintió el terror crecer dentro de ella al darse cuenta de que se le estaba escapando. Y entonces, casi por instinto, hizo lo que su madre le había enseñado, lo que había hecho miles de veces, pero nunca con un corazón tan importante. Sacó el cronómetro,
Colocó los dedos contra el cuello de Frost para encontrar su pulso, y comenzó a contar. El tic-tac constante resonó por toda la bodega oscura. Y bajo la punta de sus dedos, sintió su latido, débil, lento, pero todavía presente. Y en ese momento, una verdad terrible y dolorosa la golpeó de lleno. Entendió hasta la médula de sus huesos el sentimiento que él había cargado durante 3 largos años. Porque ahora era ella la que estaba sentada ahí, con la mano sobre un corazón que se apagaba, contando cada latido como si mientras pudiera seguir contando, esa persona seguiría con ella. Ahora era ella la que no se atrevía a apartar la mirada, la que no se atrevía a parpadear, temiendo que un solo instante de descuido bastara para arrebatárselo para siempre. Ahora era ella la que le rogaba a un corazón que no dejara de latir, negociando con el destino, poniendo todo su amor y toda su voluntad en mantener a una persona en este mundo. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero sus manos no temblaban. «No me dejes», susurró, inclinándose junto a él, todavía contando, todavía presionando con fuerza sobre la herida, todavía haciendo todo lo que podía. «¿Me escuchas, Lincoln Frost? No te he dado permiso de irte a ningún lado. Todavía nos queda toda una vida por delante para sanarnos el uno al otro. Naomi todavía te necesita. Yo todavía te necesito. Así que tienes que quedarte. Tienes que luchar. Tienes que demostrarme que este latido no es una mentira». Y como en respuesta a ella, como si el sonido del cronómetro y el sonido de su voz lo hubieran anclado a la vida misma, el latido bajo sus dedos poco a poco se estabilizó. Dejó de debilitarse, y comenzó a fortalecerse poco a poco. La sangre dejó de fluir bajo sus manos expertas. Su respiración, aunque todavía superficial, se volvió pareja otra vez. Ella lo había sostenido con todo lo que su madre le había dejado, con el viejo maletín médico y el cronómetro, y 10 años de devoción a su profesión. La mujer que la ciudad entera había rechazado había recuperado la vida del hombre más poderoso que jamás había conocido. Ahí mismo, en el lugar más oscuro y desesperado. Y mientras estaba sentada ahí, sosteniéndolo entre sus brazos en el frío suelo de la bodega, escuchando su latido volver a un ritmo constante junto al tic-tac del cronómetro, comprendió que el destino le había dado una oportunidad que jamás le había dado a él, la oportunidad de salvar a la persona que amaba. Cuando el peligro inmediato pasó, Bruno encontró un lugar seguro donde llevarlo, una casa discreta donde Dileya podía cuidarlo sin temor a que los hombres de pique los encontraran. Las horas que siguieron pasaron en una espera tan tensa que resultaba casi sofocante. Ella no se apartó de su lado ni medio paso. Se sentó junto a su cama toda la noche, le cambió los vendajes, vigiló cada respiración, y colocó el cronómetro justo junto a su almohada, para que ese tic-tac familiar se quedara con él incluso cuando cayera en una inconsciencia febril. Había pasado muchas noches despierta junto a camas de enfermos en su vida. Pero ninguna noche había sido tan larga como esta. Ninguna noche había hecho que cada respiración de otro ser humano significara tanto para ella. Le sostuvo la mano que alguna vez había hecho temblar a tanta gente, ahora inmóvil y débil entre las suyas, y le habló suavemente, aunque no sabía si podía escucharla, sobre las cosas sencillas que esperaba que hicieran juntos una vez que se recuperara. Enseñarle a Naomi a andar en bicicleta, el café de las mañanas, todas las pequeñas cosas que jamás se había atrevido a soñar hasta que él entró en su vida. Y cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la rendija de las cortinas, sintió sus dedos moverse levemente entre los suyos. Levantó la vista de golpe, con el corazón atorado en la garganta, y vio sus párpados abrirse lentamente. Por un momento su mirada seguía nublada y perdida, como si buscara el camino de regreso desde un lugar muy lejano. Luego esos ojos la encontraron a ella, se detuvieron en su rostro, y algo dentro de ellos se suavizó, se aclaró. Dileya esperó, con las lágrimas ya a punto de desbordarse, esperando que él dijera algo, que preguntara si seguía con vida, que dijera algo sobre Pique, sobre la herida, sobre su propia seguridad. Pero él no dijo nada de eso. En cambio, Lincoln Frost la miró a ella, la mujer que había hecho guardia toda la noche, tal como él alguna vez había anhelado que alguien lo hiciera, la mujer que no lo había dejado, la mujer que todavía estaba ahí cuando despertó. Y sus labios secos y agrietados se movieron levemente mientras exhalaba 3 palabras. Solo 3 palabras, pero cargaban un mundo entero. ¿Sigues aquí? No era una pregunta. Era una verdad que se estaba diciendo a sí mismo.
Un milagro que necesitaba decir en voz alta para creer que era real. Porque durante 3 largos años, cada vez que cerraba los ojos, había vivido con el miedo de que al abrirlos de nuevo, la persona a su lado se hubiera ido. Que despertaría otra vez en la soledad y la pérdida. Estaba acostumbrado a despertar y encontrar un espacio vacío. Pero esta vez fue distinto. Esta vez abrió los ojos y ella seguía ahí. Las lágrimas que Dileya había estado conteniendo todo ese tiempo finalmente le rodaron por las mejillas. Pero eran lágrimas de una emoción para la que no encontraba palabras, una mezcla de alivio, felicidad, y un amor tan profundo que le dolía. Sí, respondió, con la voz quebrándose mientras apretaba su mano. Sigo aquí, y no voy a ninguna parte. Él la miró largo rato, y en esa mirada estaba todo lo que los dos nunca habían dicho en voz alta. Todas las confesiones de amor que jamás habían pronunciado, porque entre ellos, el amor nunca había sido cuestión de palabras. Era presencia. Era quedarse. Era una persona haciendo guardia mientras la otra dormía la noche más oscura. Una mano sosteniendo un latido que se apagaba y negándose a soltarlo. Él le apretó suavemente la mano, con una presión débil pero llena de significado. Y en esa pequeña habitación bañada por el amanecer, con el cronómetro haciendo tic-tac constante junto a su almohada, 2 personas que alguna vez estuvieron rotas encontraron en silencio un lugar de paz el uno en el otro, sin necesitar promesa mayor que las 3 simples palabras que se acababan de decir. Cuando Frost tuvo fuerzas para sentarse, los dos juntos lograron lo que Dileya jamás habría podido hacer sola. La evidencia que ella había protegido durante meses, las recetas falsificadas, los registros cuidadosos, los números que no coincidían y que había copiado en silencio antes de ser echada del hospital, combinada con todo lo que la organización de Frost había descubierto sobre la red de medicinas falsas de Pike, formó algo que ni siquiera su poder ni su dinero podían enterrar. Esta vez, Dileya ya no estaba sola frente a un sistema que protegía a hombres poderosos. Esta vez su voz estaba amplificada por evidencia irrefutable, colocada en las manos correctas, manos capaces de hacerla retumbar. La verdad sobre lo que Pike había hecho, sobre la gente inocente que había pagado con su salud y su vida por su avaricia, finalmente salió a la luz. El imperio de mentiras que tanto se había esforzado en construir, se derrumbó. Y por primera vez, el hombre acostumbrado a estar por encima de los demás tuvo que enfrentar sus propias consecuencias, despojado de todo lo que alguna vez había usado para pisotear a otros. Para Dileya, la justicia no llegó en forma de venganza, sino en forma de verdad restaurada a su lugar correcto. Su nombre quedó limpio, y el honor de la enfermera devota que había pagado un precio tan alto por proteger la verdad, finalmente fue restaurado. Quienes alguna vez le habían dado la espalda ahora tenían que admitir que ella había tenido razón desde el principio, que la mujer que habían descartado había sido, de hecho, la única lo bastante valiente como para decir la verdad. Pero lo que más le calentó el corazón no fue esa reivindicación, sino el hecho de que la muerte del paciente que no había podido salvar ya no era algo sin sentido. Su fallecimiento se había convertido en lo que expuso un crimen, en lo que había salvado a muchos otros del mismo destino. Y de esa manera sintió que por fin había cumplido su deber con la persona que había visto partir de este mundo, mientras se sentía impotente para evitarlo. Para Frost, la caída de Pike tenía otro significado, mucho más profundo. Durante 3 años había vivido como un hombre atrapado entre el pasado y el presente, cargando una sentencia que él mismo se había impuesto. Creyendo que la muerte de Daniel había sido su culpa, creyendo que su propio momento de vigilancia relajada había matado al hermano que más amaba. Se había castigado cada noche con horas sin dormir, con el miedo de cerrar los ojos, como si negarse el sueño fuera la forma de expiar su culpa. Pero la noche en que le dispararon mientras protegía a Dileya, y el momento en que despertó y la encontró todavía a su lado, algo dentro de él cambió. Comprendió que no podía cambiar el pasado, que no podía traer a Daniel de vuelta, pero que sí podía elegir no dejar que ese pasado lo aprisionara para siempre. Una noche, mientras los dos estaban sentados juntos observando cómo se encendían las luces de la ciudad, él le habló con una voz teñida de un alivio que ella jamás le había escuchado antes. Pasé 3 años castigándome porque no pude salvarlo, dijo. Pensé que si me permitía dormir, si me permitía tener paz, significaría que lo había olvidado, que lo había traicionado. Pero estaba equivocado. Daniel jamás querría que yo viviera así. Él querría que viviera de verdad. Dileya recostó la cabeza en su hombro, y entendió que él se estaba despidiendo,
No del hermano que había fallecido, sino de la carga de culpa que había llevado durante demasiado tiempo. Él estaría orgulloso de ti, dijo ella con suavidad. Orgulloso del hombre en el que te has convertido. Orgulloso del hombre que elegiste ser. Y por primera vez desde aquella noche fatídica, Frost sintió que podía cerrar los ojos sin miedo. No porque algún rey lo vigilara, sino porque finalmente se había perdonado a sí mismo. Habían pasado muchos meses desde aquella noche fatídica, y en una clara mañana de otoño, la luz dorada del sol se derramaba a través de los grandes ventanales de vidrio, iluminando el hogar que ahora sí, de verdad, se había convertido en un hogar. Ya no era la fortaleza fría y vacía en la que Dileya había puesto un pie aquella noche de lluvia hace tanto tiempo. Ahora estaba llena de risas y de la calidez de una familia. En la cocina, Naomi estaba sentada en una silla alta, meciendo las piernas, comiendo pastel mientras parloteaba sin parar sobre un largo y eterno sueño que había tenido la noche anterior. Y la risa clara de la niña resonaba como la más hermosa de las músicas, llenando cada rincón de la casa. Dileya estaba de pie junto a la estufa, preparando 2 tazas de café, sonriendo mientras escuchaba, con el corazón lleno de una paz que alguna vez creyó que jamás podría alcanzar. Y en la habitación de al lado, Lincoln Frost todavía dormía. El hombre que alguna vez pasó 3 largos años sin poder cerrar los ojos, que alguna vez había caminado toda la noche como un animal atrapado, ahora yacía ahí con el rostro en paz, respirando profunda y parejamente, sumido en un sueño pleno y tranquilo. Sobre la pequeña mesa junto a la cama, el cronómetro de la madre de Dileya todavía hacía tic-tac constante, fielmente. Ese pequeño sonido que alguna vez había sido el puente que lo devolvía al sueño, ahora era un silencioso compañero durante sus noches en paz. Pero ahora Dileya entendía que no había sido el cronómetro lo que lo había sanado. No en realidad. Ese tic-tac solo había sido el comienzo, lo primero que le dijo a su corazón herido que estaba a salvo. Lo que en verdad lo sanó fue todo lo que vino después, la sensación de tener a alguien a su lado. Saber que al cerrar los ojos en la noche no despertaría en la soledad. El amor callado y constante de un hogar al que pertenecía. Entró a la habitación, dejó la taza de café, y en silencio lo observó dormir un poco más antes de despertarlo. Como si sintiera su presencia, él abrió lentamente los ojos. Y esta vez no hubo pánico, ni mirada perdida, solo una sonrisa suave que se dibujó en sus labios al verla. Y luego miró hacia la cocina, de donde todavía llegaba flotando la risa de Naomi. «Buenos días», dijo, con la voz todavía pesada de sueño, pero cálida. «Buenos días», respondió ella. Y en ese instante sencillo, ningún poder, ninguna fortuna, ningún imperio en este mundo podía compararse con lo que ellos tenían. Porque al fin, después de todas las rupturas y todas las pérdidas, esas 2 personas alguna vez destrozadas habían encontrado lo único que el dinero no puede comprar y el poder no puede arrebatar, un lugar de paz al cual pertenecer, una mano que sostener en la oscuridad, y una razón para despertar cada mañana con una sonrisa. Y si la vida de Dileya le había enseñado algo, era que la bondad, sin importar cuán pequeña fuera, sin importar con cuánta discreción se diera en la noche más fría y lluviosa, siempre encontraba el camino de regreso. Y que a veces, en el mismo instante en que creemos haberlo perdido todo, encontramos lo más precioso que hemos pasado toda la vida buscando. Porque lo que verdaderamente sana las heridas más profundas del alma humana nunca ha sido el poder ni la riqueza, sino la sensación de sentirse a salvo, comprendido, y amado por alguien dispuesto a quedarse a nuestro lado, incluso en la noche más oscura. Si la historia de Dileya y Lincoln te ha tocado el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta, y comparte este vídeo para que podamos seguir llevando historias con significado a más personas cada día. De verdad esperamos escuchar lo que sientes desde el fondo de tu corazón. Así que no dudes en dejar un comentario y contarnos cómo te hizo sentir esta historia, qué fue lo que más te conmovió, y qué lección te llevas de ella para tu propia vida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta el último momento. Te deseamos a ti y a tus seres queridos mucha salud, paz en el corazón, y muchas alegrías sencillas en tu vida diaria. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en la próxima historia.